Buenos días a todos, buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por uniros a esta conversación entre Gabriela Bettini, artista que expone actualmente en la galería, en el espacio del centro. Hola Gabriela. Hola, ¿qué tal? Y Florencia Battiti, comisaria y crítico de arte. Hola Florencia. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Pues muchísimas gracias a vosotras por aceptar de compartir esta conversación aquí con nosotros. El evento, voy a explicar una breve explicación de la sesión, luego paso a introduciros con un poquito más de detalle. El evento está grabado y está retransmitido live ahora mismo y será disponible luego online. Estamos retransmitiendo en Facebook, en la página de la galería, Sabrina Brani Gallery, y en Instagram por primera vez. Para los que se están uniendo a Instagram, es nuestra primera vez retransmitiendo. Si se corta, lo siento muchísimo, pero bueno, si no, os podéis uniros a Facebook o Zoom. Después de la conversación reservamos un tiempo para las preguntas que tenéis. No dudar en hacer comentarios a lo largo de la conversación o preguntas. Tanto Gabriela como Florencia y yo las iremos tratando a lo largo de la sesión. Sin más, empezamos. Gabriela es una artista visual española y argentina. Sus intereses se enmarcan en investigar las primeras colonizaciones culturales en relación con sus herencias en el presente. En su obra analiza la actual crisis medioambiental y la violencia múltiple del cambio climático. Ha trabajado sobre la postmemoria, que es algo que hablaremos durante esta conversación, por supuesto. Su última exposición, que se puede visitar actualmente en la galería del centro, está titulada Topografía del Borado. Se puede visitar en nuestro espacio hasta mediados de noviembre. También hablaremos con más profundidad de este trabajo. Gabriela ha expuesto en varias instituciones, en el Centro Cultural Borges, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ambos en Buenos Aires, el Centro Cultural Tlatelolco de la Ciudad de México, Casa de América Latina, Tenerife Espacio de las Artes, por nombrar algunos. También ha recibido varios premios, entre los cuales el premio de KV en 2019, el Premio Internacional de Artes Plásticas Caja de Extremadura en 2017 y más recientemente, que todavía no se ha anunciado, pero lo anunciamos ahora, también ha recibido el premio Beca Derivadas de la Fundación Santander, el cual se presentará a final de año. No puedo decir más, pero estoy ya muy contenta de poder compartirlo. Su obra se encuentra en varias colecciones institucionales, así como el Centro de Arte de 2 de Mayo, la colección de KV, el Museo Basmoka, que es un museo saudí, por nombrar algunos. Sobre la comisaria, Florencia, voy a intentar, he acortado mucho tu biografía, es un absoluto placer también contar contigo para conversar. Florencia Battiti es comisaria y crítica de arte y docente de arte argentino y latinoamericano. Se licenció en artes en la Universidad de Buenos Aires. Y Florencia es actualmente curadora jefe del Parque de la Memoria desde el año 2000, donde tiene a su cargo el programa de arte público y el programa de artes visuales de la Sala País, presentes ahora y siempre, donde se llevó a cabo las primeras exposiciones de Bill Viola, Alfredo Jar y Anish Kapoor en Argentina. Fue seleccionada por concurso público y abierto para ser la curadora del envío argentino a la 58ª Bienal de Venecia del año pasado, en 2019. Ha realizado tareas de investigación y curaduría de exposición de artes visuales en el país y en el exterior. Es también profesora de Historia de Arte,
de la Universidad Nacional de 3 de febrero, la UNTREF, y ha recibido numerosos reconocimientos. Cabe mencionar, por ejemplo, el otorgamiento de la beca Trabuco con un proyecto de investigación sobre la irrupción de la memoria política en el arte argentino durante los años 90 y el premio al fomento de las artes por su labor como curadora del Parque de la Memoria otorgado por Radio France Internacional. Es también actualmente vicepresidente de la Asociación Argentina de Críticos de Arte. Perdón que intento acortar siempre a lo máximo las biografías, pero me parece tan interesante y es realmente un placer poder tener esa conversación hoy. Así que os propongo que entremos directamente en ello. Entonces, para empezar, Gabriela, quisiera que hay varios temas que se han esbozado y quisiera que nos hables de tus inicios como artista. ¿Cuál es el punto de partida para ti, tus intereses al comienzo? Bueno, hay un proyecto que realmente yo considero como mi primer proyecto como profesional, una vez terminada mi formación como artista, y que es un proyecto fundacional, ¿no? En el que yo, creo que planteo algunas líneas de trabajo que van a quedar presentes pues, en casi todos mis proyectos posteriores, de una forma más o menos obvia o evidente o visible, ¿no? Ese proyecto se llama Recuerdos Inventados y un poco lo que trata es pues, cuál es la relación que tengo yo con Argentina como mi país de origen, que es una relación pues, de violencia, ¿no? Es una relación que parte, o sea, que tiene que ver con las desapariciones de miembros de mi familia, con el exilio de mi familia en España. Y es un grupo de fotografías en las que yo me fotografío con miembros de mi familia desaparecidos y que establezco con ellos como una relación de un juego de miradas, trato de generar como una conversación con ellos, ¿no? Entonces lo que hago a través de esas fotografías es como inventar recuerdos, inventar momentos en los que yo creo que tendrían que haber pasado si el terrorismo de Estado no hubiera afectado nuestras vidas, ¿no? No los hubiera hecho desaparecer. Vamos a ver algunas imágenes y mira, vale, y directamente sí. invito también a Florencia a entrar totalmente iniciar la conversación contigo porque creo que es seguramente, yo creo, la persona más indicada para tratar de este tema como directora del Parque de la Memoria. Gracias, Sabrina. Bueno, gracias por la invitación y como curadora del Parque de la Memoria, porque no soy la directora, soy la curadora, que es como nosotros llamamos aquí a los comisarios. Aquí comisario significa algo muy, muy diferente, pero yo la escuchaba a Gabriela y esa serie de trabajos, de fotografías, recuerdos inventados, es sumamente interesante desde muchos puntos de vista y por supuesto aquí se enmarca en toda una tradición que tenemos en Argentina de trabajos en relación a la dictadura y a la posmemoria, pero en el caso de Gabriela, a mí particularmente me interesa que por ahí ella también nos comente esta cuestión, porque la obra de Gabriela, y ella decía que a partir de esta serie hay algunas como continuidades hasta el presente, y una quizás que yo identifiqué, pero que me gustaría ver que ella nos comente a qué le parece, es como que todo el cuerpo de obra de Gabriela presta mucha atención a los sistemas de representación, ¿no? En el caso de Recuerdos Inventados, el sistema de representación es la fotografía, pero luego ella va a trabajar también con dibujo y con pintura. Y en el caso de estas fotografías que ella toma y que de alguna manera también en las que ella se involucra, hay como una suerte de acción, de photo performance ahí, porque ella se incluye en esas fotografías, inventando un diálogo con familiares que no llegó a conocer. Hay como una tensión, como una puesta en tensión del propio sistema de representación, de la propia fotografía como estatus, ¿no? De verdad. La fotografía se supone que acarrea toda esta
esta responsabilidad, ¿no? Documental, de documentar lo que ha sido, ¿no? Esto ha sido, ¿no? De Ronald Barthes, y Gabriela justamente lo pone en tensión, lo manipula de una manera que a mí me resulta como muy interesante, en donde ella justamente inventa, digamos, ficcionaliza esas fotografías. Entonces, nada, me gustaría que Gabriela nos comente un poco si esta continuidad, esta atención que ella le pone a los sistemas de representación, ella la identifica en su trabajo y qué le resulta interesante de esto, ¿no? Sí, a ver, yo lo que hago siempre es trabajar como por proyectos, ¿no? Y entonces, dependiendo de cada proyecto, voy adecuando, digamos, el lenguaje a lo que yo quiero contar. Entonces, de la misma manera que ahora en los últimos proyectos estoy trabajando con pintura porque me estoy refiriendo a la propia historia de la pintura, en este proyecto de Recuerdos Inventados yo vi muy claramente que lo tenía que trabajar a través de la fotografía. Primero porque, bueno, porque son fotografías, o sea, yo parto de imágenes que he visto toda mi vida en mi casa, ¿no? Los retratos de mi tío, de mi abuelo, de mis familiares desaparecidos. Y también porque ese es el lenguaje con el que se denuncia, ¿no? La desaparición de las personas. O sea, precisamente es como poner los retratos para que se haga evidente que esas desapariciones tienen rostro, ¿no? Entonces, en las manifestaciones, históricamente siempre se ha ido con las fotos, con unas fotos que son como fotos de carnet ampliadas, o, bueno, en fin, las denuncias de los colectivos de derechos humanos siempre han sido a través de las fotografías. Entonces, para mí era como muy claro que tenía que trabajarlo así. Y es verdad que yo juego un poco con esta afirmación de Barthes, ¿no? De esto ha sido. La fotografía, es verdad que, bueno, claramente ahora es muy manipulable, pero durante mucho tiempo ha tenido ese estatus de verdad al que tú te referías y a mí me parecía que al sacar las fotos, que estas fotos además son analógicas, era como que por un lado estaba haciendo esa afirmación, ¿no? Esto ha ocurrido, pero a la vez siempre lo hacía poniendo de manifiesto un artificio, o sea, sin tratar de simular que eso es un artificio, ¿no? Es como una especie de puesta en escena que casi tiene un punto un poco cómico, ¿no? Como estoy yo hablando con unas fotos y a la vez también le pongo ese título de Recuerdos Inventados, entonces el propio título también está haciendo alusión a esa ficción. Yo todo el tiempo estoy diciendo, bueno, como esto ha sido imposible, yo decido ficcionalizar el recuerdo. Y entonces en ese sentido no es tanto un esto ha sido como un cómo habría sido, ¿no? Creo que... Esto debiera haber sido, ¿no? Claro. Puede ser, esto debiera haber sido, como decías antes, si la violencia política, ¿no? El terrorismo de Estado no hubiese roto los tejidos familiares que rompió en tu caso, esto debiera haber sido, ¿no? Claro. Hubiera sido. Eso me resulta muy interesante, cómo la ficción... en este proyecto puntual tuyo, pone de manifiesto una verdad. O sea, porque en general se tiende a pensar que ficción la ficción no tiene una relación, sí, como que no la tiene tan directamente con la verdad o la realidad. Y en este caso hay como unos pliegues ahí en este trabajo tuyo que resultan sumamente efectivos y productivos, ¿no? A la hora de abordar la obra. Y es cierto, a ver, que digamos que es súper importante trabajar y vos tenés en este sentido, digamos, todo tu cuerpo de obra tiene como una variedad de soportes que es verdaderamente sorpresiva y asombrosa, porque no todo artista maneja digamos, esas técnicas como las manejas vos. Vos pasás de la fotografía a un video y a la pintura realmente con una soltura y una expertise que son bastante asombrosos. Y es cierto, y está buenísimo, que vos puedas, con esta facilidad que tenés, digamos, y estas herramientas que manejas, elegir la que mejor le va y le cabe al proyecto y a lo que vos querés decir, ¿no? Y en este sentido, a mí me interesó y siempre me gustó mucho este trabajo tuyo, un video que también está relacionado digamos, con la violencia política y esta cuestión que yo también encuentro en tu trabajo,
que es como una actitud reparadora. Vos ya me dirás si vos la reconoces o no, pero quizás en este video en particular, La casa despojada, hay algo como de una amorosidad y de una actitud de reparación que vos intentás. Es una acción, vamos a contarle al público, en este caso se trata de una acción, ¿no? Que vos realizás también, ahí también pones el cuerpo en la obra, ¿no? Al igual que lo haces en Recuerdos Inventados. Y contame a ver por qué en este caso te pareció que el video era el soporte, ¿no? Indicado, y si encontrás esta actitud que yo veo también, que es quizás otra de estas constantes o continuidades en tu cuerpo de obra. Sí, a ver, esa actitud de reparación yo creo que es en esta obra, igual que en la anterior, en la que hemos mencionado antes de los recuerdos inventados, yo creo que es donde más claramente es el punto de partida. Yo creo que a mí me resulta fácil como emprender estos trabajos con esta actitud de reparación porque tienen que ver con mi propia biografía. Entonces sé dónde están las fisuras y qué es lo que yo necesito completar y cómo abordarlo, ¿no? Y yo creo que aquí el vídeo, bueno, para mí también, no sé cómo decirte, me pareció como muy claro. Yo creo que una de las premisas de esta pieza fue que, bueno, y además también es algo con lo que yo trabajo mucho, ¿no? Siempre le trato de subrayar cómo los lugares cómo en los lugares queda la memoria de lo que ha pasado y cómo bueno, pues los acontecimientos, sean violentos o del carácter que sean, quedan como un poco inscritos, ¿no? En las paredes o en el paisaje. Esto es algo que yo voy recuperando muchas veces en mi trabajo. Y entonces, en este caso, en el caso de esta casa, que es una casa familiar, bueno, de la familia de mi padre, que lo acabas de comentar, está como totalmente acribillada, ¿no? Y fue atacada por el ejército durante la dictadura. Me parecía que esa memoria era como, no que las paredes tuvieran esa memoria, sino que era una cosa como ensordecedora, ¿no? Entonces yo, digamos que los rastros de la violencia son tan impresionantes que para mí fue como muy claro que yo lo que tenía que hacer era como tratar de recuperar un poco el sentido de hogar que esa casa en algún momento tuvo y hacerlo, como dices, con actitud amorosa, a partir de dibujos bueno, pues de interiores domésticos, ¿no? Como bastante reconocibles y bastante universales, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, vemos una habitación, en otro caso hay como, bueno, muebles, no sé, relojes, sillas y demás, ¿no? Entonces yo lo que quería era un poco como ir subsanando esa violencia, ¿no? Que tan clara y tan manifiesta de las paredes. Y entonces, sí, el vídeo me parecía que era como la forma más, como en la que el relato iba a quedar más claro, porque me permitía meter imagen de archivo, un trocito de una película de archivo, que es una película que se hizo en los 80, en la que brevemente se cuenta la historia de la casa, y además también cómo explicar bien cuál es el espacio, cuál es el entorno y en qué consistía esa acción en la que yo con otra persona que me ayuda voy colgando los dibujos y bueno, se va entendiendo un poco como cuál es la dimensión del ataque, cuál es la dimensión de todo, ¿no? De la casa, de ese jardín que la rodea. Y en cuanto a lo que dices de la reparación, bueno, ya yo lo he comentado antes, creo que en estos proyectos a mí me resulta como bastante, bastante fácil detectar dónde hay que reparar cosas, ¿no? Y luego, pues en mis proyectos más actuales, tal vez la reparación, no sé si es algo, si juega un papel tan protagonista, pero me parece que, bueno, que yo lo que intento es como un poco como destejer, ¿no? Algunas ideas y algunas como concepciones que tenemos como muy instaladas en nuestra mentalidad, bueno, como occidental. Como desnaturalizar, ¿no? Como claro, desnaturalizar. Sí. Eso es, sí. Y ver cómo en esa desnaturalización y en ese desmontar las capas de conocimiento, dónde se inserta la violencia, ¿no? Por dónde se cuela. Y entonces yo creo que bueno, pues al nombrar esas violencias, al nombrar esas violencias que son muy silenciosas, ¿no? Pues
bonsai, cómo se va instalando en los monocultivos, cómo se van desapareciendo determinadas especies, cómo se van silenciando las voces que son disidentes, ¿no? Pues ahí, al nombrar todo eso, probablemente hay una reparación. Hay algo también quizás muy... puede sonar anecdótico, pero que a mí me llamó la atención en este video, La Casa Despojada, que no recuerdo de qué año es, pero es previo a todo tu trabajo, digamos, en relación al ecofeminismo, la dedicatoria de este video, ¿no? O sea, realmente me llamó la atención, porque si uno lee, digamos, si uno mira todo tu cuerpo de obra, y yo ya había visto ese video, ya lo conocía, pero no había reparado en la dedicatoria como reparé esta última vez. La dedicatoria comienza, ¿no? Dice, a los árboles que plantó mi abuelo, a los pájaros, a las hormigas, y luego, por supuesto, a todos los seres que la mantienen con vida y a las personas desconocidas que mataron aquí, ¿no? Pero el comienzo, ¿no? El comienzo, dedicarle ese trabajo a los árboles que plantó tu abuelo, a los pájaros y a las hormigas. ¿Qué encontrás ahí? O sea, visto desde ahora, ¿no? Porque, por supuesto, quizás esto no fue intencional, lo más probable es que vos no hayas sido consciente de esto en ese momento, pero aquí está esa dedicatoria, ¿no? Y después de esa dedicatoria está todo tu cuerpo de obra muy enfocado en el cuidado y en la denuncia bueno, ya hablaremos ahora de todo eso, pero ¿encontrás algo que te resuena ahora ¿no? Mirándolo de aquí para atrás? Sí, no, me parece muy interesante y me parece, o sea, como que te agradezco que lo hayas visto, porque la verdad es que es un vídeo creo que es del año 2011, en ese momento, bueno, puse la dedicatoria y obviamente como yo siempre voy revisando mi trabajo, pero la verdad que no había reparado en eso más y mucho menos en relación con los trabajos que tengo ahora, ¿no? Yo creo que a mí lo que me llevó a poner esa dedicatoria en ese momento era como, bueno, un poco lo que estaba contando, ¿no? Es un escenario de tanta violencia y con un recuerdo de muerte tan obvio y tan difícil de... Bueno, no es que nadie lo quiera disimular, pero quiere decir que aunque quisiéramos no se podría porque está toda esa fachada agujereada. No se... Sí, entonces yo creo que lo que más contrasta es que ese lugar, esa casa, está en un entorno que es precioso, que es precioso porque la naturaleza en América es preciosa, ¿no? Entonces, en realidad, todo florece, todo es enorme, todo es verde y a mí siempre me ha chocado mucho eso, ¿no? Que al aproximarme a esa casa, pues como que se escucha mucho en el vídeo, se escucha también los cantos de los pájaros, como que la naturaleza ha hecho que el lugar siga vivo. Y en el fondo, más allá de las personas a las que también agradezco que lo han estado cuidando y demás, al final ha sido la naturaleza la que ha hecho que ese lugar pueda, bueno, pues que siga teniendo como una dimensión de vida. Claro. ¿No? Ahora, es interesante porque también en tus obras posteriores, en tus pinturas, en las series de las que ahora nos vamos a referir, también hay un escenario natural bello en el cual han ocurrido hechos de violencia, ¿no? Los femicidios y los asesinatos, digamos, a estas activistas, a estas mujeres activistas a las que vos te referís. O sea, aquí también aparece la naturaleza como escenario, digamos, de hechos criminales, ¿no? Y esa tensión, ¿no? No sé, a mí me resultó interesante esa dedicatoria a la luz del presente, ¿no? Siempre es imposible leer de otra manera, ¿no? Uno ve el cuerpo de obra a la luz de lo que has hecho hasta aquí. Y ahora sí, yendo a tu obra más reciente, quizás por lo que he podido leer y ver, vos nos vas a decir ahora si esto es así, hubo un punto de inflexión para vos, con quizás creo que es alrededor del 2016, con el asesinato de Berta, ¿no? Cáceres, esta activista, que ahí es como que cambia un poco tu enfoque, ¿no? Y quizás, bueno, estás trabajando a partir de unas nuevas preocupaciones, con las que podemos quizás trazar algunas continuidades o no, pero unas nuevas preocupaciones hasta el presente, ¿verdad? ¿Es así? ¿Ese punto de inflexión es así? Es así. En realidad lo que pasa,
vamos a ver, yo creo que yo estaba necesitando, después de mucho trabajar, como toda esta experiencia bueno, pues del exilio, de la dislocación afectiva, geográfica, física y bueno, como todo, abordar esa experiencia de las ausencias y las desapariciones desde como varios ángulos, yo creo que hubo un momento en el que estaba como detectando que había un desajuste entre las cuestiones con las que yo estaba trabajando y como lo que eran mis preocupaciones más cotidianas, ¿no? Que tienen que ver como con urgencias más inmediatas, con la crisis medioambiental y el colapso al que nos estamos dirigiendo, y también, bueno, pues la cuestión del feminismo, ¿no? Que es algo que me acompaña desde la universidad y que en mis proyectos anteriores, pues tal vez yo sí practicaba bastante como esta cuestión de la sororidad, ¿no? De asociarme mucho con mujeres o de citar a mujeres, pero que nunca era un tema que yo tratara. Y entonces, bueno, pues eso, yo creo que ahí había como un desajuste y que yo necesité como actualizar los temas con los que estaba trabajando. Y el asesinato de Berta Cáceres a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, fue un asesinato muy mediático, ¿no? Porque como ella era una mujer muy reconocida, que además había recibido premios internacionales de derechos humanos y demás, me llamó la atención que ni siquiera eso fuera suficiente como para blindarla y que como era una voz molesta, pues la mataron. Claro. Y más que, como digo, como era un personaje público a mí, o sea, público y muy conocido, como que esas cuestiones como tan consensuadas para mí no resultan tan atractivas, ¿no? Para trabajar. Pero sí, cuando leí unos meses más tarde, creo que fue como 2 o 3 meses después, que una compañera suya de asociación también la habían matado, ¿no? Entonces de ahí sí empecé a preguntarme si existía como algún tipo de vínculo entre la violencia que se ejerce hacia las mujeres y la agresión a la naturaleza, y también si había algún tipo de perspectiva de género, digamos, machista, en la violencia específica que se puede ejercer hacia las mujeres que defienden la naturaleza, ¿no? Por la doble rebeldía de levantar la voz siendo mujeres y de enfrentarse pues, a intereses muy poderosos. Así que ahí fue que bueno, que pensé, creo que si esto me está preocupando, le estoy dando vueltas, estoy pensando sobre esto, tengo que trabajar sobre esto. Y en ese momento yo pensaba que era un cambio muy importante de mis proyectos anteriores a esta nueva cuestión como del ecofeminismo, de los paisajes, pero al final, o sea, como con un poco de perspectiva, una vez que ya me puse a trabajar con ello mientras fue transcurriendo el proyecto, me di cuenta de que en el fondo estaba hablando, bueno, pues de una violencia que es como continua, ¿no? En una región del planeta específica que es, bueno, pues América Latina, y que esos cuerpos de esas mujeres dialogan con estos desaparecidos míos o, bueno, los desaparecidos de las dictaduras de los 70 y que en el fondo de lo que estaba hablando es como de, pues de que este sistema, ¿cómo decir? O sea, como dice Rita Segato, es como que el proceso de colonización no ha terminado, sigue en curso y se necesitan episodios de mucha violencia para que se siga sosteniendo y afianzando, ¿no? Entonces esa violencia es la violencia de las dictaduras de los 70 y la violencia que se ejerce hoy hacia las personas que defienden la naturaleza, ¿no? Porque al final siempre es una cuestión de recursos. Claro, esa actualización que vos sentiste que necesitaba tu obra, no era tanto un desfasaje de tiempos, quizás te fuiste dando cuenta que en realidad hay una continuidad. Claro. Digamos, hay líneas que conectan las violencias del pasado con las violencias del presente, ¿no? Y a mí lo que me interesa, porque también otra continuidad que podemos quizás trazar, es esto que decíamos al inicio, ¿no? Que también en esta serie de obras, a partir de este punto de inflexión, vos seguís prestándole mucha atención al sistema de representación, en este caso de la pintura. O sea, y es como que no es solamente un lenguaje para vos denunciar o expresar tus preocupaciones, sino que está puesto el propio lenguaje de la pintura, está puesto en cuestión, está cuestionado, está analizado como este sistema a través del cual se va también consolidando un modo de pensar, ¿no? Un modo de ver el mundo,
un modo de ver el mundo para dominarlo, en este caso la mujer, en este caso la naturaleza, ¿no? Que son un poco los focos de, o sea, para dominarlo, para someterlo, ¿no? Como el género del paisaje, ¿no? Que es un poco el que practica o el que trae, digamos, tu obra, ha sido considerado tradicionalmente como un género apolítico, ¿no? Totalmente. Y vos lo politizás de una manera muy interesante, o sea, eso me interesa, y que nos cuentes un poco eso, cómo trabajás con eso. Sí, es verdad que, o sea, yo cuando me pongo a investigar sobre la propia historia de la pintura, me voy dando cuenta de que la pintura de paisaje, que parece tan inocente, realmente no es nada neutral, ¿no? Como tú dices, es un género que proliferó pues, a partir del siglo XVII y que vino de la mano de los artistas viajeros europeos de las ciudades, de las grandes potencias del norte de Europa, que con motivo de su expansión por el Atlántico, bueno, se embarcaron, ¿no? Como para representar esos nuevos territorios conquistados y esas colonias. Y entonces a mí me interesa mucho como ver cómo a lo largo de la historia se ha representado desde la mirada europea los territorios de América, bueno, de América del Sur. Y entonces ahí sí me pongo a prestarle atención a, bueno, pues la pintura de esos pintores viajeros, ¿no? Sobre todo encuentro uno en concreto que se considera el primer artista viajero, que es Frans Post, un pintor holandés que va con el encargo precisamente de representar esos paisajes. Y me parece muy interesante porque no solamente la devolución que se hace es de bueno, unos paisajes como muy exóticos, ¿no? Que es lo que se está demandando desde Europa, sino que además se aprovecha para hacer como una especie de topografía de los recursos, ¿no? Se va haciendo como una especie de descripción de todo esto es susceptible de explotar porque es nuestro. Y eso coincide además con un momento en el que se produce esta separación, ¿no? Entre la cultura y la naturaleza de una manera nada inocente tampoco. Y entonces, bueno, pues si la cultura está representada por el hombre blanco europeo, la naturaleza pues pasa al terreno de todo lo que tiene que ver con la emoción, con las pasiones, y ahí se inscriben también las mujeres y, bueno, en realidad las mujeres. como todas las personas subalternas, ¿no? Que no se ajustan a este canon. Y entonces, desde esa premisa, pues todo pasa a ser explotable y todo pasa a ser un recurso permanente. Y esa asociación a mí me parece muy interesante y por eso la trabajo a través de la pintura. Y Gabriela, ¿de dónde provienen las imágenes de tus paisajes? A ver, contanos un poco. Sé que ahí hay varias fuentes, ¿no? O sea, eso por un lado. Y por el otro, lo que me resulta muy interesante es el modo, digamos, los dispositivos de exhibición que elegís para esas imágenes. Esas dos como variables o dimensiones que realmente vuelven muy potente el discurso. Potente en un sentido aparte muy, muy particular, porque tu obra tiene una connotación política, pero que no es en absoluto explícita, ¿no? Eso también, si querés, después lo vemos. Pero me interesa que nos cuentes de dónde provienen esas imágenes y estas cuestiones de los dispositivos de exhibición. O sea, que tengo, digamos, que la sensación que tengo es que están pensados o ideados para justamente explicitar el hecho de que son una representación, digamos, de que el sistema es simplemente una construcción social, que no es así, que el paisaje no es así, ¿no? Natural, de vuelta a lo naturalizado, es para desnaturalizar el sistema de representación que tiene siglos de tradición, siglos de tradición. Eso tiene una fuerza muy grande, la tradición, y vos ahí me parece que estás como queriendo, bueno, decirle al espectador, ojo, cuando miren, porque hay que tener en cuenta que esto es una construcción histórica, social, determinada, y que además acarrea una ideología de pensamiento, ¿no? También. Claro, sí. A ver, ¿de dónde provienen las imágenes? Pues yo me nutro de, bueno, cada proyecto pongo el foco en algún punto distinto, ¿no? Pero en estos proyectos últimos estoy trabajando mucho sobre estos artistas viajeros. Entonces me voy enfocando como en diferentes
personajes, digamos, ¿no? Ujú. Pues como he comentado antes, he trabajado mucho sobre Franz Post, este primer artista, es el que se considera el primer artista viajero, pero luego también he trabajado sobre María Sibila Merian, que también era una pintora, Mm. bueno, era una ilustradora botánica que también era viajera, y en realidad yo la verdad que la empecé a mirar un poco con esta mirada crítica de cómo desde Europa se mira la naturaleza de América, pero después también me fui como interesando mucho en cómo ella ve la naturaleza porque es la primera en detectar que los insectos son dependientes de sus hábitats, ¿no? Y entonces en tener como una mirada un poco holística, digamos, de la naturaleza, Mm. como ser consciente de la ecodependencia de los seres con su entorno y bueno, desde ahí yo la rescato y me parece como un mensaje muy fuerte emitido por una mujer en el finales del siglo XVII. Sí, que Entonces, ya es también, bastante raro, ¿no? Porque los pintores viajeros en general han sido varones, o sea, sí, es como, es una rareza esa artista botánica que encontrás y donde vos posás tu mirada también. claro, sí, entonces es imposible no fascinarse, ¿no? Con estas Claro. artistas que voy encontrando. Y también, por ejemplo, hay otra artista que también cito en mis pinturas, que es Marianne North, que es una artista británica de la época victoriana, que también fue una artista viajera, y ella cuando va pintando como todas las escenas de naturaleza, va pintando mucho, bueno, pues eso, insectos, plantas, pájaros. Y en sus escritos dice que es consciente de que, de que todo eso va a desaparecer, ¿no? Bueno, todo no, pero que esos especímenes están en peligro porque, bueno, pues por el avance de los asentamientos humanos, de los cultivos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues también otra artista que me fascina, y yo lo que hago es como coger sus cuadros, sus pinturas, recrearlas, pero siempre dejando como un vacío, como una ausencia de como un borrado, ¿no?, de esos especímenes que efectivamente han ido desapareciendo, muchos de ellos ya están extintos. Entonces, por un lado, me nutro de estas producciones de los artistas viajeros y que yo recreo, reproduzco, y por otro lado, lo que hago es coger, bueno, pues algunas imágenes que yo busco en Internet, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los feminicidios, pues yo miro dónde se ha cometido el asesinato de cierta persona. Entonces, lo que hago es ir haciendo como una aproximación a través de Google Maps, ¿no? Como con los datos que tengo, si es pues en un valle, en un río, en un puente, en una ciudad, en un pueblo, y busco imágenes de ese lugar, ¿no? Entonces luego trato de hacer como coincidir un poco las imágenes de esa representación original de ese lugar y la representación actual. No siempre son los mismos lugares, porque también yo trabajo con América Latina como una especie de región muy amplia en la que, Claro. reconociendo todas sus diferencias, por supuesto, y sus distintas culturas y todo, pero sí como un lugar donde la violencia es como única, o sea, una violencia Sí, que, sí, que es singular, que es que es común, singular. claro, eso es. Justo Y hemos compartido, perdona, porque sí, estamos hablando de muchas obras y justo tenemos un online viewing room que es, no lo quiero llamar retrospectiva, pero sí que tenemos una exposición online del cual hemos compartido el link ahora, en el cual se puede ver todas esas obras de las cuales estamos hablando desde los inicios y donde se explica el recorrido de la evolución de tu práctica artística y tus intereses. Y me parece muy interesante, perdona por interrumpir así, pero es que no, no hay estoy problema. siguiendo la No, por conversación favor. y creo que es el momento de decirlo para poder ir a ello. También quería, a ver, estáis hablando de la parte medioambiental, el ecofeminismo, la ecología, pero y hemos hablado también antes de la pintura y del interés que Gabriela tiene sobre la pintura y el rol de la pintura y del pintor. Y es verdad que yo es algo que sí me gustaría que hablemos, es esa distancia inmensa que Gabriela tienes respecto a esas cuestiones. Tus obras, y pienso en la exposición que tenemos en la galería ahora mismo, Topografía del Borado, donde justo estás tratando de temas importantes entre el medio ambiente, hay temas de colonización, es una exposición muy completa de la cual vamos a hablar más, pero siempre estás tratando esto con muchísima distancia.
y no sé, tal vez Florencia me corrige si me equivoco, pero hay una tendencia de artistas activistas. Gabriela, no eres una activista, ¿verdad? ¿Lo podemos decir? Sí, sí, lo podemos decir. Sí, sí. Bueno, sí, yo no sé si quieres decir algo, Florencia. No, no, sí, a ver, creo que Sabrina se refería a lo mismo que yo decía cuando comentaba que tus obras tienen connotaciones políticas, pero no explícitas, o sea, trabajás desde otro lugar, pero prefiero que vos continúes y nos digas qué te parece. A ver, yo después te hago algunos comentarios más también. Vale, pues sí, yo o sea, hay algo de lo que trato de alejarme siempre, que es como de los discursos inmediatos y de las lecturas unívocas, ¿no? de las producciones, de mis pinturas, de mis piezas. A mí me parece que me resulta más interesante como hacer una propuesta en la que la belleza sea tal vez el gancho, que no tenga como... bueno, sí, perdón, que la belleza sea el gancho, y entonces en Perfecto. realidad cada El persona puede anzuelo. relacionarse, claro, puede relacionarse con eso, como bueno, a lo mejor enfrentarse a la pintura y ver solamente un paisaje o dos, o bueno, lo que esté pasando ahí. Y si quiere investigar más, pues ahí puede haber una segunda lectura, que es donde se empiezan a emerger como mis preocupaciones y lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Como reflexión. Entonces, yo, bueno, eso, sí, trato en general de oír bastante del panfleto, que no me parece mal, ¿eh? O sea, quiero decir que conozco artistas que son como mucho más directos y mucho más como, sí, como que hacen activismo, y me parece maravilloso, pero Claro. no es el interés de, vamos, de mi Sí, propuesta. no es, digamos, por donde vibrás vos como artista, ¿no? Eso Claro, es interesante también de saberlo y de reconocerlo. Vos vibrás en otra clave eso y es. encontrás la clave a partir de la cual digamos, podés trabajar y expresarte mejor. Y en relación a esto, al anzuelo de la belleza, que es Sí. real, además de la belleza, un anzuelo en tu obra también es el virtuosismo técnico. Hay digamos, dentro del mundo del arte contemporáneo, digamos, a los artistas que tienen este virtuosismo, esta excelencia en la técnica, a veces se los ve con cierta sospecha. En tu caso, la verdad que eso no sucede porque yo creo que también lo que funciona y lo que opera aquí es esto de lo que mencionábamos antes, ¿no? Que también haces un llamado de atención sobre el sistema de representación en cuanto a cómo lo exhibís. O sea, ese anzuelo funciona porque sin duda los paisajes que pintás son muy bellos, pero además porque hay en el modo de exhibir ese paisaje algo que también llama la atención. Hay como un desmontar, ¿no? La pintura como género, desmontar el bastidor, ¿no? Hay como detalles y modos en los que vos exhibís esas pinturas que también funcionan como gancho, ¿no? Que te atraen y que te hacen quedarte mirando otra vez y otra vez para desnaturalizar la manera de ver la pintura, ¿no? ¿Algo así vos reconoces en tu trabajo? Sí, a mí me parece, bueno, como yo estoy cuestionando la historia de la pintura, ¿no? Cómo la historia de la pintura, o sea, la pintura desde la mirada noratlántica ha podido fortalecer esa mirada, esa aproximación a la naturaleza como algo susceptible de explotar y de, bueno, la naturaleza, en las mujeres, ¿no? Las cuestiones que hemos hablado. Me parece que para plantear las preguntas también es interesante eso, desmontar el dispositivo de la pintura, ¿no? Que no es algo que hago siempre, pero muchas veces me parece como que refuerza la idea que yo estoy queriendo contar en determinado proyecto. En esta imagen que estamos viendo, por ejemplo, que es de la exposición actual que está en la calle, en el espacio de la calle Madera de Sabrina, lo que he hecho, o sea, hay una idea fuerza de la exposición que es importante, que es esta forma de entender la naturaleza como un decorado, ¿no? Como un escenario para que nuestra especie Claro. realice como todas las acciones que considere necesario, ¿no?
pues yo quería reforzar esta idea de decorado y de escenario, y entonces por eso he puesto las pinturas como sin el bastidor en el que suelen estar montadas, y sin embargo colgadas como si fueran telones o escenografías de un teatro, ¿no? Y bueno, pues sí, tiene que ver con eso, como con no dar por supuesto que lo que se está viendo en un cuadro es una representación de la realidad. Claro, ¿No? El cuadro es un claro. dispositivo que, como dices tú, también tiene una carga pues muy importante como de Muy. una autoridad y una autoridad hegemónica, histórica, y que también es interesante desmontarla porque esta pintura de lienzo sobre bastidor, bueno, pues tiene un origen muy claro, ¿no? En Europa, siglo XVII, mientras que en otros lugares pues no se representa así. No, ni la perspectiva también es cuestionable, o sea, todo esto es como que obedece a una mirada muy Sí, concreta. sí, y el género del paisaje, que en realidad comenzó siendo un género menor y siempre algo como esto, ¿no? Como decías vos recién, un decorado para un retrato, o para una escena histórica, o para una escena mitológica. En la propia tradición de la pintura, el género del paisaje también viene, digamos, ganando terreno muy lentamente hasta que, bueno, termina siendo un género en sí mismo, pero siempre con esta, digamos, con este estatus de construcción, ¿no? De construcción cultural. Y volviendo un poco a las fuentes de tus imágenes, o sea, son fuentes, digamos, históricas, de archivo, que vos combinás con imágenes del presente, mediáticas, digamos, imágenes que uno puede incluso consultar por internet. ¿Y cómo es que resolvés este anacronismo, digamos? Obviamente entiendo que es buscado y es intencional, y te interesa esta tensión también temporal en la propia imagen, en la propia obra. Sí, además eso es algo que la verdad que también está presente desde mis primeros proyectos, ¿no? O sea, siempre hay como ese pliegue de tiempo y de espacio, y esto es algo que pervive, o sea, que lo sigo utilizando como recurso. Y sí, muchas de las imágenes las saco de internet, como decía, voy buscando pues esos lugares donde se han cometido los femicidios, o imágenes de monocultivo, pues no sé, en el norte de Argentina, y bueno, trato de enlazarlas de alguna manera cuando es puro paisaje, o sea, paisaje con paisaje, pues siempre intentando como que haya a lo mejor puntos de vista parecidos para que las imágenes como que prácticamente coincidan, pero tampoco me interesa, o sea, también me interesa que se vea como un desajuste, ¿no? No quiero disimular el desajuste, porque para mí es como que ahí, en esa fisura, es donde surgen las preguntas, ¿no? Claro. Pues no sé, por ejemplo, en los proyectos en los que trabajo sobre monocultivo, la forma de enlazar las imágenes, en este caso serían las de María Sibila Merian con las de los monocultivos, es hacer que el lienzo que contiene el monocultivo coincida como con una mancha de color importante. Sí, sí, como una transparencia cromática, ¿no? Claro. Porque es una mancha, pero que permite ver también, ¿no? Sí. Eso es así, como, bueno, en este caso es como el lienzo que contiene el monocultivo, que en este caso es de soja, como que invade, ¿no? En la forma del lienzo, en las dimensiones del lienzo invaden y anulan parcialmente la visión de esta otra forma de entender la naturaleza que, como decía antes, es una aproximación a la naturaleza menos capitalista, o sea, no capitalista, Claro. sino como de reconocimiento de la ecodependencia de los seres que la habitan. No sé si te he Ahora, acabado de contestar todo lo que me decías, creo que sí. Sí, a mí por lo menos Vale. sí, ahora veremos Vale. si el público después quiere también alguna ampliación más, pero algo que me interesaba preguntarte y a ver, digamos, tu pintura quizás para el gran público o para el público, digamos, que no es tan lego, digamos, es como quizás un poco dependiente de la explicación textual, ¿no? Digamos, para poder encontrar, o de este discurso tuyo, digamos, ¿no? O de que alguien haga un soporte textual de cuáles son tus preocupaciones, digamos. Esto es algo que vos creo que sin duda sabés, pero digamos, ¿cómo te
¿qué te pasa con eso, no? O sea, ¿qué sucede en vos con esto? Porque obviamente si la pintura es más poética que política, ¿no? Y estas ausencias de discursos políticos explícitos en tu imagen y en tu obra, quizás hacen que para poder enterarse de todas estas preocupaciones, que son una manera quizás crucial de leer también tu obra, haya que ir a otro lado, o sea, no están en la obra estas preocupaciones directamente. ¿Cómo te llevas con eso, digamos? Bueno, para mí eso, no sé, yo creo que, o sea, para mí no es un problema, yo creo que Ok. no sé, o sea, me considero como, como una artista conceptual que trabaja con pintura, en este caso, o sea, en los últimos Absolutamente. proyectos. Y bueno, pues sí, las obras necesitan ese soporte teórico. Es que para mí las obras no existirían si no fuera por toda esa investigación y todo ese soporte. Entonces creo que es imprescindible. Como decía antes, me parece interesante también las lecturas de las personas que sin conocer el discurso, no sé, me puedan a lo mejor hacer una aportación pues desde su propia experiencia, ¿no? O bueno, lo que las obras le transmitan, pero para mí no, o sea, no es nada incompatible. Creo que, bueno, a ver, si las pinturas digamos, no fueran suficientemente sólidas o no se pudieran defender solas, ahí tendría un problema. Pero creo que, No, que se como defienden página bien. perfectamente. Lo que a mí me parece más que sí, tu pintura es una pintura para pensar, es eminentemente conceptual, pero sí es verdad que toda pintura, digamos, de esta índole requiere, ¿no? Del aparato. No es que requiere, a ver, no es que sea indispensable, pero la verdad es que enriquece muchísimo el abordaje de tu obra, el recurrir al aparato teórico, a los textos, valga decirlo de manera más llana, digamos, a un ensayo que los hay y muy bellos y muy bien escritos sobre tu trabajo, la verdad. Cuando uno recurre a esos ensayos y vuelve a la imagen, realmente están resignificadas esas imágenes. Por supuesto que funcionan igual y se sostienen muy bien, justamente porque realmente sos una virtuosa y las obras visualmente funcionan muy bien. Pero cuando vos volvés de ese aparato teórico, de esos ensayos, y te enterás de ciertas cuestiones y volvés a mirar, la lectura es completamente otra. Y personalmente creo que se enriquece mucho más, ¿no? Bueno, la verdad que sí, o sea, en ese sentido yo como que me fijo mucho en grandes nombres, ¿no? De la pintura, pues como puede ser Luc Tuymans o Richter, ¿no? Cuya pintura pasa un poco eso, ¿no? O sea, es decir, sí. que necesitas de saber de qué tratan para acabar de completar el significado de esa pintura. O sea, estoy pensando, por ejemplo, hay un cuadro muy claro, o sea, que recuerdo de Tuymans en el que habla de, bueno, no sé, como de... O sea, tú ves, por ejemplo, unos retratos de personas y luego te das cuenta de que son personas que tienen, pues, yo no sé, una enfermedad, no sé qué. O sea, necesitas como la explicación para acabar de entender Totalmente. ese mensaje, esa dimensión que te quiere contar. Y digamos, tu método de trabajo, ¿no? Yendo al modo, hay algo, evidentemente, hay como una vía muy investigativa, ¿no? En tu trabajo, en tu obra. ¿Cómo es ese procedimiento, esa forma de trabajar? ¿Cómo llegás a investigar? ¿Cómo haces? O sea, ¿es muy solitario? ¿Recurrís a la interdisciplinariedad con otras personas? ¿Cómo es eso, digamos, ¿no? ¿Cómo te manejas con eso? A mí me sirven mucho las conversaciones con otras personas, no necesariamente artistas. Como, no sé, de repente conversaciones con gente a la que yo le doy como mucha autoridad, muchas mujeres muy potentes que tengo a mi alrededor y bueno, pues ahí voy como, bueno, pues aprendiendo, ¿no? De algunas referencias o fijándome en tomando notas mentales. Y después también tengo muchas referencias que están fuera de
la pintura y fuera de, bueno, pues digamos del arte, ¿no? O sea, en este caso yo leo mucho sobre ecofeminismo, nombres del ecofeminismo decolonial, como pues Rita Segato, que le he mencionado antes, o Vandana Shiva, Vandana Shiva. Claro, y entonces, bueno, pues ahí es donde se van dando un poco las ideas. Y también consulto muchos libros de pintura y demás, y finalmente, bueno, pues las cosas se van sucediendo. No sabría decir, porque hay veces que es de una manera como más intuitiva y otras veces como que el discurso viene primero y después soluciono el aspecto formal. Y luego vas resolviendo Nos quedan el aspecto 5 minutos. más plástico. Eso es. Nos quedan Sí, 5 Sabrina, minutos, perdón. así que voy a hacer un par de preguntas y también compartir un par de preguntas que vienen por parte de la audiencia. La primera pregunta es muy sencillamente, Florencia, ¿se puede, la práctica de Gabriela, Gabriela es española y argentina, pero su práctica, todo ese trabajo sobre la memoria, ¿es algo que tú reconoces o puedes contextualizar dentro de la escena o la creación argentina? Absolutamente, sí, sí, sí. Sí, absolutamente. Gabriela entronca, sus obras más tempranas entroncan en una tradición del arte que reflexiona y elabora sobre el trauma de la última dictadura cívico-militar de manera muy, muy fluida. Dialoga muy bien con eso y hay teóricas argentinas que han escrito sobre trabajos de Gabriela también. Pienso en Natalia Fortuny, por ejemplo. Sí, absolutamente. Y la obra reciente también es una obra que perfectamente, si Gabriela, y ojalá esto suceda, Sabrina, ahora lo digo ya oficialmente, podamos en algún momento hacer una exposición de Gabriela en el Parque de la Memoria, no tengo duda que es todo un cuerpo de obra que puede ser leído de manera muy, muy familiar, digamos, aquí en la escena del arte argentino. Pues agradecemos esa invitación que no vamos a rechazar. A ver, unas preguntas que intento porque nos quedan muy pocos minutos. A ver, alguien pregunta cuál es la obra que está detrás de mí y de dónde son los paisajes en concreto. Me imagino que se refieren a esta que se titula Chuquicamata, ¿verdad? Sí, vamos, digo ¿Quieres yo, hablar no sé. unas frases sobre esa obra? Sí, esa obra, bueno, es parte de este proyecto que yo un poco llamo como de política del borrado, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, pues eso, como con los paisajes, cómo se van borrando con la acción, como con esta incursión capitalista sobre la naturaleza, ¿no? Entonces es un diálogo entre la pintura de un artista viajero, cuyo nombre sinceramente ahora mismo así de memoria no me acuerdo, que sería la pintura del medio, ¿no? Y esta que la atraviesa por detrás es una mina en la cordillera de Chile. Esto es de una fotografía que saqué yo misma cuando hice un viaje por ahí en 2018. Es una mina, la mina más grande a cielo abierto de cobre y es una cosa espectacular. Entonces es muy impresionante cómo la cordillera se va borrando, ese tramo de la cordillera, ¿no? Cuando se va bueno, pues sacando como todo el material, todos los escombros. Y entonces a mí lo que me interesó de esos dos paisajes fue como cruzarlos, hacerlos coincidir, pero a la vez también en el cuadro que está por encima, borrar como la parte de la cordillera que estaba pintada en el cuadro original, ¿no? Y entonces hacer como ese desajuste y poner de manifiesto ese borrado de la montaña. Una otra pregunta es que viene, a ver, la pantalla se ha movido, perdón. A ver, comentabais que Gabriela no es activista, realiza sus obras con una mirada de espectador. ¿Buscas lugares en Internet, libros además? ¿Entras en contacto con personas que te sirvan de testimonio y fuente de información para tus obras? Pues consulto en Internet, en publicaciones y sigo muchos, bueno, o sea, como muchos colectivos. No entro en contacto con ellos. No estoy haciendo ese tipo de aproximación. Lo que hago es informarme a través de revistas de ecología política y, bueno, pues diferentes como medios de comunicación que recogen las voces bueno, de todos estos discursos, estas personas que no están en los medios de comunicación oficiales.
Estoy contestando un poco rápido, pero sé no, que pero tenemos poco tiempo. es perfecto porque volvemos además a esa idea que he estado a lo largo de esa conversación de esa distancia, ¿sabes? Y de esa Sí. distancia que está Es presente. verdad, no te he contestado a eso que has dicho de la distancia, Sabrina. Ujú. No, no, que va, Pero bueno, pero lo hemos hablado mucho de múltiples formas con Florencia. Yo tengo una pregunta. Con la exposición que tenemos actualmente, Topografía del Borado, en la galería, donde tratas de los dioramas en los museos, tu inspiración son los dioramas del Museo de Ciencia Natural de las Américas en Nueva York. Yo no puedo dejar de pensar que estás, por supuesto, como lo has hablado, cuestionando el rol de la pintura en la construcción, en la historia, en la manera en la cual narramos, pero no puedo dejar de pensar también en el rol del museo. Y es una pregunta realmente que va tanto a Florencia como a Gabriela, porque el museo ha jugado un papel importante, sigue jugando un papel importante y este rol está cuestionado ahora mismo en varias partes del mundo. Quería saber un poquito qué opináis del rol del museo actual y futuro. Gabriela, ¿vas vos o...? Sí, bueno, A ver, habla tú. bueno, no, a ver, en relación a la obra de Gabriela, por supuesto que, digamos, Gabriela cuestiona la pintura como sistema de representación, a través del cual se fue consolidando un pensamiento hegemónico, y sin el museo ese pensamiento no se hubiera, digamos, podido transmitir del modo en que se transmitió y consolidar del modo en que se consolidó a través de los siglos, ¿no? Digamos, el museo ha sido una caja de resonancia para que esto funcione así. Es una institución de una enorme autoridad y enorme poder. Así que sin ninguna duda esto también entra dentro de las preocupaciones, creo, ¿no? De la obra de Gabriela, no directamente, pero sí como si querés algo colateral, ¿no? Y el rol del museo hoy, claro que está cuestionado. No puedo dejar de pensar en artistas como Luis Camitzer, por ejemplo, artista uruguayo, pero radicado en Nueva York hace años, que hace mucho tiempo viene trabajando justamente con cuestionando el rol del museo y proponiendo el museo como un espacio de Hola, ¿qué tal? aprendizaje. Pasa. Como un espacio de aprendizaje. ¿Perdona? Hay un audio activo. Hay un audio abierto. Sí, hay un audio. Volver a poner vuestro sonido. Sí, Ahí ya está. Ya estamos nosotras ¿Ya tres. estamos? Ok, bien. Y sí, es una institución que sin duda está puesta en cuestión, y a la luz incluso de esta situación concreta que estamos viviendo, esta pandemia, esta crisis sanitaria, social, económica, política que está viviendo el planeta, no dudo que también va a tener que replantearse su rol de aquí en adelante, digamos. Pero bueno, quiero dejarla a Gabriela también responder. Sí, yo la verdad que esto es algo que pienso bastante cuando hablamos nosotras, Sabrina, sobre cómo se han constituido las colecciones de los museos, ¿no? Y tengo que reconocer que, claro, que es un... como que tengo siempre sensaciones encontradas, o sea, soy súper crítica, ¿no? Con cómo se han construido esas colecciones. Lo que pasa es que luego como usuaria, pues obviamente cuando voy a Londres voy al British Museum, cuando voy a Berlín voy al Pérgamo y veo que esa es la forma como en la que nosotros conocemos todas esas culturas, pero a la vez, claro, por supuesto me hierve la sangre, ¿no? Me parece como terrible que el expolio del que se han nutrido, o sea, como han construido las colecciones. Entonces, yo creo que sí, que es algo que obviamente me parece que es muy cuestionable, y cada vez que leo como que hay esos reclamos, ¿no? Del penacho de Moctezuma o de las pirámides o los mármoles del Partenón, me parece, o sea, siempre estoy del lado del débil, ¿no? Me parece que deberían volver a sus lugares y no tener esa actitud tan paternalista
que siempre como que da a entender que es que no van a estar bien preservados, ¿no? En sus lugares de origen. Bueno, no sé, un poco una reflexión que se me ocurre así con la pregunta que nos acabas de lanzar. Sí. La última pregunta que nos va a servir de cierre, mi pregunta favorita, una idea sobre el futuro del arte, con todo lo que estamos viviendo. A ver, el futuro del arte, yo creo que el arte contemporáneo es una forma de pensar, es una filosofía y es uno de los ámbitos quizás más críticos que hay para encontrarle algún tipo de respuestas a este mundo. Creo que la política y incluso las ciencias, hay muchos discursos muy agotados. Yo creo que la imaginación y el potencial de la imaginación artística y creativa es algo que ojalá sea tenido mucho más en cuenta de lo que es. En todo sentido, ¿no? Que los artistas y las instituciones que se dedican a difundir sus trabajos cuenten con mayores presupuestos el día de mañana, por lo menos aquí en esta parte del planeta siempre ha sido como el último orejón del tarro, el arte, y realmente creo que es un ámbito de pensamiento y de sensibilidad y que se ocupa, lo tenemos aquí claramente con la obra de Gabriela, se ocupa de poner de manifiesto y de explorar y de denunciar cuestiones sumamente importantes de una manera sensible, como atendiendo al intelecto, pero también a la sensibilidad. Así que yo lo defiendo como un ámbito realmente importante. Y lo que pasa es que nos ha costado a los que estamos dentro de este ámbito hacerlo llegar un poco más allá de nosotros. Eso creo que es una asignatura pendiente. Gabriela. Yo soy de las que pienso que el arte tiene la capacidad de generar cambios, ¿no? Creo que es una herramienta que tiene esa capacidad. Obviamente, de una forma como más indirecta, ¿no? Que otras producciones culturales o que otros mecanismos. Pero me parece que sí, que va a prevalecer porque es necesario, imprescindible para el ser humano. Creo que como que genera asociaciones inéditas e inesperadas que te permiten como ir decodificando la realidad, ¿no? De una forma interesante y a veces mucho más amable que lo que nos encontramos como en el cotidiano. Pero bueno, no sé, yo pienso también con este contexto de pandemia, ¿no? Me parece que este virus una cosa que ha hecho ha sido como tirar de la manta y poner de manifiesto muchas de las disfunciones de este sistema. Y creo que en el sistema del arte, por lo menos en lo que se refiere a este país desde el que hablo y esta ciudad, pues tiene como muchas, como que gotea por muchos lados y me parece que sí, que vamos a necesitar como mucha ayuda y mucho apoyo para que pues como que este sistema no se hunda, ¿no? Y que podamos seguir pues trabajando con ganas, con ilusión y con un poco de presupuesto. Pues sobre esas últimas palabras, muchísimas gracias Gabriela y Florencia por esa conversación tan interesante que yo he disfrutado, como todas las personas que lo han seguido, y yo he disfrutado muchísimo. Invitaros, muchas gracias a todos por haberos unido. Invitaros a, por supuesto, si lo podéis, visitar Topografía del Borado, que es una exposición de la cual estamos muy, muy orgullosos. Si no estáis en Madrid, no podéis venir. Os invitamos a visitarla online en 3D. Acabamos de publicar el link. También lo podéis encontrar en nuestra página web. Y también invitaros a leer y recorrer el universo de Gabriela a través del online viewing room. Muchísimas gracias a Florencia y Gabriela y muchas gracias a todos. Gracias, Sabrina, por la invitación, un placer. Y bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Un enorme placer haber compartido con ustedes. Igualmente, muchísimas gracias a las dos. Adiós.